Muy bien, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por poder estudiar. También el Antiguo Testamento es importante analizar lo que el Antiguo Testamento nos enseña, lo que nos instruye, porque recuerden lo que dice en Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y toda la Escritura tiene el propósito de equiparnos, de hacernos madurar y de prepararnos para ser las personas que el Señor quiere que seamos. Entonces, es hermoso, hermanos. Nos hemos enfocado, siendo honestos, yo he predicado más el Nuevo Testamento, nos hemos enfocado a ir libro por libro, pero es importante, hermanos, darnos cuenta cómo toda la Escritura se amalgama y todo lo que el Señor dice, su verdad es completa y absoluta. Entonces, es hermoso estudiar también, hermanos, si necesario, el Antiguo Testamento. Por eso le invito a que vaya nuevamente a Números capítulo 11. La semana anterior tuvimos un descanso forzoso, ¿verdad? No pudimos estar, pero gracias a Dios que hoy regresamos y podemos seguir estudiando, hermanos, este libro de Números capítulo 11, que es en donde estamos. Le invito a que vayamos allá. Muy bien, veo a alguien que nos visita por primera vez. ¿Nos dice su nombre? Elisa Ríos. ¿Cómo le decimos, hermanos? Dios le bendiga. Qué gusto que esté. Eso, hermana, muy bien. Ok, bienvenidas. Bienvenida, Elisa Ríos. Dios le bendiga. Muy bien, ahora sí, vamos a Números capítulo 11, por favor. Y ahí es donde estamos estudiando. Solamente voy a recordarles, vamos a leer juntos el capítulo 11, versículo 1 al versículo 3. Solo quiero que iniciemos ahí, recordemos esta porción. Dice: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y como aprendimos, simplemente fue necesario que pasaran unos, no nos dice ahí cuántos días o cuántas horas, y viene una nueva situación, una nueva queja delante del Señor. Y en eso lo podemos ver en el versículo 4 y versículo 5, el cual les voy a pedir que por favor ustedes me hagan favor de leer con fuerza. Es importante que lean fuerte. 11, 4 al 5, para poder entender el énfasis del texto. ¿Qué dice? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un grito feo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los peregrinos, los leones, los cuervos, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, sigo yo la lectura. Nada hay más ante nuestros ojos excepto este maná. Ahora, al ver esta porción, hermanos, estábamos recordando los pecados que provienen de la incredulidad. A manera de, al momento en que iniciamos este tema, hermanos, mencionábamos que el pecado por excelencia es la incredulidad. De ahí emanan todos los demás pecados en la vida del hombre. Y en este pasaje en particular, en todo el capítulo 11, hemos ido viendo, hablando, descubriendo, no descubriendo, sino analizando algunos pecados, actitudes que se manifiestan en este capítulo 11. Y hoy vamos a concluir con la cuarta parte de esta enseñanza en este capítulo. Ahora, hay que recordar que todo ser humano de este lado de la gloria, y cuando decimos esa frase, quiere decir que un día, cuando el Señor nos lleve, todo cambiará, será completamente distinto. Nosotros seremos distintos, ¿no? Alguna vez he escuchado cuando hay hermanos que están en diferencias, ¿verdad? Y alguien les puede exhortar, y he oído esta exhortación, ¿no? Tienes que amar, vas a estar con Él por la eternidad. Bueno, sí, pero hay una cosa, ya no seremos igual a como somos ahora. La parte que nosotros tenemos pecaminosa y que es difícil de amar, en ese tiempo ya no estará. Pero es verdad, estaremos por la eternidad en su gloria. Ahora, a eso nos referimos. Cuando decimos de este lado de la gloria, es mientras estemos en esta tierra, bajo las condiciones de esta tierra y de nuestra naturaleza. Ahora, todo ser humano de este lado de la gloria poseemos corazones que se equivocan con facilidad.
Poseemos corazones a los que les cuesta trabajo ver las cosas como realmente son. Y que fácilmente esos corazones se engañan a sí mismos con tener la razón, ya que no reconocen sus propios errores, y esa idea, siquiera pensarla, es detestable. Aceptar mis errores. Esa es una idea detestable de este lado de la gloria para los corazones que tenemos en el momento. Esta es la naturaleza humana que el pecado ha producido en nosotros. Es una verdad, no somos lo que deberíamos. No somos lo que Dios creó en un principio, porque el pecado, y hay que aclarar, nuestro pecado, nos ha corrompido y estamos por tanto necesitados de la gracia, de un favor que no merecemos, esa gracia perdonadora y transformadora de Jesucristo en nuestras vidas. Sin esa gracia simplemente no hay solución. Al venir a Él, a Cristo, en arrepentimiento y confiando en Él, lo que el Evangelio nos enseña, es a través de esa gracia, es a través del Espíritu Santo, que comienza a haber una obra de transformación en el creyente. Y este será un proceso continuo, será un proceso permanente de este lado de la gloria. Esto es algo que tenemos que abrazar como una verdad de la Escritura. Solo un corazón que aprende a vivir confiado, solo un corazón que aprende a descansar en el Señor y su palabra, resultará en un corazón entonces que es conducido por el Espíritu de Dios. Pero en forma contraria, cuando hay falta de confianza en lo que Dios dice, cuando hay falta de obediencia en lo que el Señor nos da en su palabra, hace que lo único que nos conduzca en este mundo corrupto, falible y engañoso es un corazón con esas mismas características. Nota por favor lo que dice, aquí brinco para otro lado. Jeremías capítulo 17, 9 al 10. Si no lo encuentra rápidamente, escúcheme, aquí lo van a proyectar también. Pero dice este pasaje, más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, y está hablando Dios a través del profeta Jeremías. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios conoce cada corazón. Sin esfuerzo, no tiene que investigar, Él es Dios. Él te conoce y me conoce en lo más íntimo de nuestros corazones. Y Él dice que el corazón es perverso, que es engañoso y sin remedio, pero que Él lo conoce perfectamente y que Él dará el pago de acuerdo a su sentir y sus obras. Por ello, la palabra de Dios nos advierte de este riesgo y nos habla de un cuidado que debemos tener si decimos haber creído en Cristo. En Efesios 4, 22 al 23, dice el texto, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes, les dice a los que han creído, se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿De dónde vienen los deseos engañosos? Dice la Escritura, del corazón. Este pasaje dice, despójate de ese viejo hombre porque se corrompe con los deseos engañosos. Entonces a mí no me va a pasar. Eso no existe. Porque nuestro corazón es perfecto. Debes despojarte y debes de ser renovado. Debo ser renovado en el espíritu de nuestra mente. Esto se refiere a esa transformación continua del corazón. En la Escritura a veces se hace referencia al corazón, luego se habla de la mente, luego se habla del alma. Y cuando utilizan estas ideas, hermanos, se refiere al mismo punto. A la sede de quien tú eres realmente. De donde emanan tus pecados. De donde emanan tus buenos deseos también, de donde emanan tus decisiones, de donde emanan tus motivaciones. Dice el Señor, tienes que ser renovado en el espíritu de tu mente.
Eso tiene que ser cambiado por la obra de la gracia del Espíritu Santo en un corazón que ha creído en Él. Hay una renovación y una transformación continua. La falta de confianza, la incredulidad, esa es la falta de confianza en el Señor y en su palabra, hace que nuestro corazón malo nos conduzca a muchos pecados. Y por lo menos hemos analizado 3 previamente en este pasaje. Queja, como lo leímos hace un momento. Ingratitud y desesperanza, como le sucedió a Moisés en ese mismo capítulo. Hoy hablaremos como otro resultado de un corazón incrédulo. De un corazón incrédulo viene la codicia y la avaricia. Codicia y avaricia. ¿Sabes? Estas palabras son duras. Y es probable que en el momento en que las oímos decimos, sí, estoy libre de eso. Pensé que se iba a poner más feo. Pero vamos a hablar, hermanos, y vamos a identificar estos 2 pecados que van unidos. Y vamos a aprender más bien que necesitamos la gracia de Dios para abandonar estos pecados. Ahora, de un corazón incrédulo viene la codicia y avaricia. La codicia y la avaricia no son lo mismo, aunque uno contiene a la otra. De hecho, la codicia podríamos decir que es más amplia y la avaricia un poco más específica, pero dentro de la codicia o como resultado de esta. Ahora, hablemos un poco lo que significa codicia en las Escrituras. Fijar tus deseos sobre algo. Desear algo ardientemente. Anhelar algo, no propiamente malo. Un deseo fuerte por algo, no propiamente eso es malo. Pero en la Escritura, la palabra utilizada para codicia es la misma que anhelar. De un anhelo fuerte, ardiente. Ahora, puedes desear cosas buenas o puedes desear cosas malas. Puedes desear cosas legítimas o puedes desear cosas incorrectas. Cuando ese deseo ardiente o ese anhelo profundo es sobre cosas no buenas o claramente en la Escritura se traduce como codicia en nuestra Biblia al español. Es la palabra anhelo. Pero es cuando ese anhelo es sobre cosas no buenas, no legítimas que están claramente establecidas en la palabra de Dios. Sin embargo, esta palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza, que es la palabra ta'avá, la vemos, por ejemplo, en un texto. Acompáñame a Isaías 26:8, por favor. Ahí sí te voy a esperar que lo tengas. Isaías 26:8. Ta'avá es la palabra para ese anhelo, ese deseo ardiente, profundo. Ta'avá. Y dice Isaías 26:8. Ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. Ta'avá. Hay un anhelo ahí. Ahora, claramente aquí es algo bueno. Porque ¿qué estaba anhelando el escritor? ¿Qué estaba anhelando el profeta? Dice que anhelo tu nombre, tu memoria son el anhelo de mi alma. Había un anhelo profundo, un deseo profundo, ta'avá, por el nombre de Dios y su gloria. Bien, claramente esto es sencillo de identificar que es algo bueno. Vemos en el 11:4, donde estamos en Números, en nuestro texto base, leíamos hace un momento que los extranjeros que se habían mezclado con ellos y los mismos israelitas tenían un deseo insaciable, es traducida esta frase. Dice el verso 4, el populacho, lo dice aquí mi versión, mi Biblia, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Ese deseo insaciable iba enfocado a un aspecto, comida. Ese ta'avá
ese deseo desmedido, muy grande, así como el deseo de Jeremías por el alma y el carácter, el nombre de Dios, ese deseo era por la comida. Ahora, ¿desear comer es malo? ¿Sabes? A lo largo de lo que vamos a ir viendo, hay que tener siempre algo en mente para evitar caer en un engaño allí. Siempre racionalizamos nuestros pecados. Siempre intentamos, a ver, bueno, ok, sí lo hice, pero en realidad, o bueno, mi intención, o bueno, ¿y qué tal si? Siempre racionalizamos nuestros pecados. Ahora, ¿es malo desear comer con un profundo anhelo? Imagínate, alguien me podría decir, pastor, imagínese a los necesitados de África, están pecando porque desean comer. Somos muy hábiles, ¿verdad? Ellos tenían un deseo de comer, la comida en sí no es mala, ¿verdad? No es un pecado. Otra pregunta que puede surgir refiriéndonos a otro aspecto, pero como aquí, ¿desear, anhelar dinero es malo? Luego, ¿con qué vamos a vivir? Pues no necesitamos para comprar para todas las necesidades. ¿Desear prosperar es malo? Y aquí entra esta parte donde nos puede molestar el decir, es que hay algunos que son mediocres y no quieren crecer y no quieren avanzar en matrimonios. No se los voy a platicar para que vengan todos, pero en matrimonios explicábamos eso. La autorrealización, como una ideología que tienes que estudiar porque hay un problema pecaminoso dentro de esa ideología. Sin embargo, parece un principio que hasta los cristianos abrazamos. ¿Desear prosperar es malo? ¿Desear la aceptación, es decir, que te agradezcan o reconozcan lo que haces, es malo? ¿Desear hacer lo que los demás hacen es malo? Esta palabra simplemente es un anhelo profundo. Ahora, claramente en la Biblia se nos habla de ese deseo pero llamándolo codicia, y nos explica y no nos va a quedar mucha duda, ¿verdad? Mire, acompáñame a Éxodo capítulo 20. La ley es cuando la ley es dada allí en el monte Sinaí. Y dice en Éxodo 20, 17, ahí donde se dan los 10 mandamientos, quiero decir. Se utiliza la palabra ta'avá. Y dice, no anhelarás. Ya diciéndolo así, pues no se oye tan feo. Porque la palabra codiciar ya intencionalmente es la parte pecaminosa, ¿no? Pero vean lo que dice. No anhelarás, si podemos decirlo así, la casa de tu prójimo. No anhelarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Dice, no lo hagas. Y cuando Dios dice un no, y se incumple ese no, se le llama en la Escritura pecado. Ahora, el Señor dice, no codiciarás. La traducción dice, no codiciarás, porque obviamente se refiere a un anhelo ilegítimo o por algo ilegítimo. Y después viene una lista breve que no es exhaustiva. Solamente hay como ejemplos, la casa de tu vecino, de tu hermano, ¿verdad? La mujer, sus siervos, sus animales, ni nada que sea de tu prójimo. Ok. ¿Y su sueldo? ¿Y su trabajo? Esta lista no es exhaustiva. El punto es, estás anhelando algo y dice el Señor, no lo hagas. Ahora, claramente en este pasaje nos enseña que eso es pecado. Es obvio y sencillo, pero no siempre es tan fácil identificarlo. ¿Cómo puedo identificar cuando es codicia el deseo que yo tengo? Quiero explicarlo aquí algunos puntos sencillos. Es codicia cuando este deseo viene de la falta de contentamiento. Su mujer, miren cómo lo trata, y mi mujer no me trata así. Hay una falta de contentamiento.
Físicamente, quizás su mujer es así, mi mujer no lo es. Hay una falta de contentamiento, hay una raíz del por qué se anhela algo que le pertenece a otro. Ahora, claramente, ¿verdad? Cuando sí, me estaba brincando esta parte. Claramente, dos cosas de codicia, ¿ok? Primera, me brinqué la primera. Cuando aquello le pertenece a alguien más. Sí, o sea, su mujer, su carro, lo que esa persona tenga y tú lo deseas, tú quieres eso que esa persona tiene fácilmente, eso es codicia. Y entonces es obvio y sencillo identificar este pecado. Pero no quiero su carro, sino quiero uno como el de él. Aquí es diferente. Aquí entonces es lo que yo estaba mencionando, me brinqué un inciso. Es codicia cuando este deseo viene de la falta de contentamiento. ¿Sí? ¿Ya me expliqué ahora sí? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque existe queja e ingratitud. Y como ya lo hemos estudiado en Números capítulo 11, la queja y la ingratitud son pecados. Al final de cuentas, de un corazón incrédulo. Que sabes, cuando hay queja e ingratitud en tu corazón y en mi corazón, no estamos hablando de los que están afuera, sino de los que estamos bajo este techo. Cuando hay queja o ingratitud en cualquier área, se manifiesta que esta persona no está contenta, que yo no estoy contento con Dios y cómo ejerce su gobierno sobre las cosas. Porque si entiendo y creo que Dios gobierna todas las cosas, entonces mi queja es que Dios está fallando. Y cuando yo codicio algo que no estoy teniendo, yo realmente estoy pensando, aunque sea un anhelo por algo que aparentemente no sea pecaminoso, que Dios está equivocado en lo que ha estado haciendo hasta hoy. Primera a los Corintios capítulo 10 nos hace referencia a lo que estamos viendo en Éxodo 11. Voy a leer ahí de manera corrida, son varios textos, pero vaya conmigo a Primera a los Corintios 10. Y noten por favor cómo habla aquí el apóstol Pablo. Y hace referencia al pueblo de Israel y estos pecados que estaban pasando en la vida de ellos. Dice el versículo 1. Pero no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Esto es hermoso, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. ¿Sabes quién era el que los iba guiando, sustentando, gobernando? El Hijo de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten y todo lo que ha sido hecho en Él ha sido hecho. Él era el que estaba gobernando el pueblo allí. Y lo dice ahora la revelación posterior con Pablo. Dice, bebían de la bebida espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Él era el sustentador de ellos en todos los aspectos. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y por eso quedaron tendidos, muertos en el desierto. 2 millones de personas, aproximadamente. O por lo menos de los adultos, vamos a decir 1 millón y algo, murieron durante 40 años. Y luego dice el 6, pero mira, aquí es donde hay que prestar atención. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no tengamos deseos ardientes, no anhelemos lo malo como ellos lo anhelaron. A fin de que, dice el texto, no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. ¿Qué es ser idólatra, hermanos? Es poner algo como mi meta principal, mi objetivo principal, mi prioridad, y no es Dios. Y esto es codicia. Y es idolatría. ¿No estás de acuerdo con lo que Dios hace? Y tú lo mencionaré ahorita, y tú estás tratando de solucionar sus problemas. ¿Ve qué ridículo es? Él tiene problemas y yo te voy a ayudar. Dice, no sean
y pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor con esas quejas, y como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas, nota, les acontecieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos, nosotros, nuestra generación. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ni tú ni yo estamos libres de fallar en estas áreas. Dice, se escribió para que leas Números 11 y tengas cuidado. Y no te sientas, a mí no me va a pasar. Mira mejor que no caigas. Y si estás en eso, busca al Señor y pídele su gracia, porque Él no se agrada de una vida de esa forma, pero nos la dejó para nosotros, es muy claro. Esos pasajes que a veces volteamos y ¡ay, qué tremendos! El maná y bien quejumbrosos. Y nada más salimos domingo, 2 de la tarde, nos subimos al carro y parece el horno de fuego allá donde aventaron a Daniel, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? Casi de manera automática. Este calor está horrible. Viene el frío. Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero viene el frío y, hombre, he estado bien helado. La realidad, hermanos, es que somos así, porque tenemos un corazón perverso. Mira que no caigas. Toma consejo, busca al Señor. ¿Sabes? Hay muchos ejemplos que podríamos mencionar. Lo mencioné en el de matrimonios porque no tuvimos el jueves, yo se los recordé. Hermano, ¿qué tiene de malo trabajar? Que la esposa trabaje. ¿Puede trabajar la esposa? ¿Es pecado que una mujer trabaje? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Es pecado eso que es? El ejemplo de una esposa que trabaja y tiene que dejar su hogar. Y tenemos que, déjeme argumentar para que nos podamos entender. Pero dentro de todo esto, hermano, ¿sabes qué? Si en tu corazón y en mi corazón yo no estoy dispuesto a reconocer que hay algo mal, no importa el argumento, tú vas a buscar otro y yo voy a buscar otro. Pero vamos a hablar un poquito de ese, hablaba de eso en matrimonios. Ahora, está mal, hay mujeres que trabajan y tienen que dejar a sus hijos su hogar. De hecho, a veces es necesario. Y hay mujeres cristianas que están solas y tienen que hacerlo. Y tienen que ser padre y madre. Yo no estoy diciendo son pecadoras. Pero una mujer cristiana entiende que es ella quien tiene que influir la vida de sus hijos. Cuando acabes de hacer eso, haz lo otro. Y permítame ser osado. Y si no alcanzas, entonces espera en el Señor y pídele que Él te supla. Pero la Escritura no nos permite suplir un mandamiento para quebrantar otro. Así no está diseñada la Escritura. Porque entonces Dios está equivocado nuevamente. ¿O qué pasa con el cristiano que no tiene comunión con la iglesia porque es su día bueno el domingo? Hablaba yo con un hermano en Querétaro. ¿Por qué no va, hermano, a la iglesia? Es que soy tianguista, ¿qué día voy a vender? Y luego viene la manera de racionalizar nuestro pecado. Pero yo estando ahí, yo les pongo música cristiana, yo les pongo predicaciones, yo les estoy hablando constantemente, pero es mi día bueno de trabajo, yo no lo puedo abandonar. Ok, entonces el Señor se equivocó cuando dice no dejes de congregarte como algunos tienen el patrón de hacerlo. Se equivocó el Señor porque no consideró tus condiciones. ¿Notas la falta de confianza en Dios? En realidad estás siendo codicioso. Porque tienes un deseo en tu corazón, tengo un deseo en mi corazón y no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Cuando piensas que estás resolviendo lo que Dios no ha resuelto, es que eres un codicioso y soy un codicioso.
Híjole, si yo no voy, ¿cuántas veces mi esposa no me ha tenido que decir, Alberto, ¿verdad? Con amor? ¿Cómo me dices con amor, mi amor? Bueno, luego se los dices. No, cuando ya habla serio, Alberto, me dice. Y me dice, ¿te notas cómo? Me dice. Ansioso. Afanado, es su palabra. Y la verdad es que sí. Yo me muevo y digo, no, si no hago esto no va a resultar y descuido lo más importante. Yo sé que lo haces. Necesitamos cuidar, nuestro corazón es codicioso. Cuando piensas que estás resolviendo lo que Dios no ha resuelto. Ahora, hablemos de la avaricia. La codicia es más amplia, como mencioné. Comienza desde un deseo en el corazón. Dicho deseo se profundiza al grado de ejecutar lo que sea necesario para alcanzar aquel profundo deseo, y puedo argumentar para cubrir mi pecado, ¿verdad? Pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y es allí donde se hace evidente la avaricia. Por decirlo de alguna manera, la avaricia son los actos que describen a un corazón codicioso. Quiero mencionar algunas características de la avaricia. En primer lugar, la avaricia se manifiesta con una ansiedad de tener más, cualquiera que ésta sea la cosa. Hay una ansiedad por más de aquello que yo anhelo. Nota por favor, Números capítulo 11, versículo 18. Números capítulo 11, verso 18. Leemos ahí la parte final del capítulo. Perdón, no, ahí no es la parte final. Sino noten ahí la promesa que les hace el Señor. Y dile al pueblo, dice Dios, conságrese para mañana y comerán carne. Pues han llorado, ¿recuerdan? ¿Quién nos diera carne? Han llorado a oídos del Señor diciendo, ahí está, ¿quién nos diera carne de comer? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día. No comerán 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que se les salga por las narices y les sea aborrecible porque han rechazado al Señor. Es decir, ellos piensan que Dios se ha equivocado y que lo que Él estaba haciendo estaba en error. Han rechazado al Señor, que está entre ustedes, y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Dios hizo una promesa y ahora, al final del capítulo, viene el cumplimiento y la manifestación de su poder. Vea lo que dice el verso 31. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos, más o menos 1 metro, de espesor sobre la superficie de la tierra. Moisés le había dicho, Señor, ni aunque matemos todo los ganado que tenemos nosotros, ni aunque pesquemos todos los peces del mar, ¿cómo les vas a dar de comer 1 mes carne? ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo, ¿estás poniendo en duda el poder de Dios? ¿Se acuerdan? Ahora, la pregunta de Moisés era razonable para nosotros. ¿Cómo ibas a alimentar durante 1 mes con carne a 2 millones de personas? 2 millones de personas. ¿Cómo las ibas a alimentar? Por eso la preocupación de Moisés, su falta de fe también, ¿no? Pero ahora, ¿qué vemos aquí en esta parte? Dios manifiesta su poder, trae las codornices. Las codornices son como unas gallinas pequeñitas, así las describo yo según las vi, ¿verdad? Las codornices son aves migratorias, son gallináceas, se les dice, ¿verdad? Que cruzan desiertos en su travesía y que al descansar, esto es interesante, lo hacen al nivel del suelo. No son como las otras aves que buscan los árboles y se anidan en los árboles cuando van en la migración, sino que esas aves descansan sobre el nivel del suelo. Y cuando están en su periodo de descanso, solamente se elevan no más de 1 metro de altura durante ese tiempo de reposo. Es decir, que si tú vas y las intentas agarrar, ellas vuelan en forma, ¿cómo se dice? Horizontal. Y solamente se elevan máximo 90 a 1 metro, se alejan y se vuelven a parar. De hecho, duermen en la tierra, en el piso, y así son esas aves. Ahora, el Señor, cuando dice el texto, lo más probable, cuando dice que había 1 día de camino para cada lado alrededor,
El Señor lo que hizo, hermanos, es que en esa migración natural de las aves, Él trajo el viento que hace que las aves se muevan de un lugar a otro, pero Él lo trajo, lo condujo sobrenaturalmente y lo jaló, para decirlo así, hacia donde estaba el pueblo de Israel y que allí acamparan, por decirlo así, las codornices. Entonces las codornices estaban vivas. 90 centímetros, imagínate cómo lo veían, el espesor de todas volando, de todas allí, se veía oscuro todo alrededor, un montón de carne. Sí, 2 millones de personas hubieran podido comer con facilidad durante un mes hasta que se fastidiaran de comer carne y la aborrecieran. Esa fue la promesa de Dios y así estaban. ¿Qué era necesario solamente hacer? Salir y cazarlas. Las codornices las cazan, un palo, una red, la avientas y ahí quedaron, ¿verdad? O sea, no había mucha ciencia para hacerlo. Pero quiero que veas lo que te estoy mencionando. La avaricia es estar ansioso de tener más. Primer aspecto que estoy mencionando. De hecho, una traducción de avaricia es ansioso por tener más. Y nota por favor lo que dice el verso 32. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche, todo el día siguiente, y recogieron las codornices. ¿Qué notas allí? ¿Puedes ver la ansiedad que tenían? No, vieja, no descanses, vente, tráete, ya, viejo, pero ya no cabe, no le hace, vente. Todo el día, toda la noche, todo el siguiente día. No lo hicieron todos, porque los que lo hicieron, vamos a ver lo que sucedió, pero hay una ansiedad, no, ahorita es la oportunidad, es así, todo lo demás, ¿qué importa? Se van a ir las codornices, tenemos que cazarlas. Una ansiedad por tener más. Una ansiedad por juntar y por poseer lo que tanto anhelas con todo tu corazón. ¿Te identificas o identificas la avaricia en tu corazón cuando se presenta? ¿Identificas cuando estás ansioso por aquello? Estás siendo avaricioso. Resultado de algo que anhelaste en tu corazón, codicia. Y ahora simplemente estás, como dicen, manos al bistec, manos a la chuleta. Ahora se aplica. Manos a la chuleta. ¿Verdad? Hay que perseguir la chuleta. Y las estaban persiguiendo. Eran chuletitas porque las codornices son pequeñas, pero estaban literalmente persiguiendo la chuleta con ansiedad porque eran avariciosos por la codicia en su corazón. ¿Identificas la avaricia en tu corazón cuando se presenta? Necesitas a una esposa, a un hermano, a un buen cristiano que te diga, hermano, ya necesitas bajarle el ritmo. Te ves ansioso. Mejor decirlo así, porque luego si le dices estás viviendo en avaricia, muchas veces vamos a cerrar el corazón y vas a decir, ay, sí, ¿tú quién eres para decirme? Pero es avaricia. Hermanos, un corazón que confía en el Señor no estará ansioso. Filipenses 4:6 nos dice algo, por favor. Voy a tener que hacerlo muy rápido porque estamos sobre el tiempo, pero necesitamos terminar. Mire lo que dice, si no lo encuentra, escúcheme. Por nada estén afanosos. Algo te preocupa, algo anhelas, algo deseas. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. El corazón que confía en el Señor jamás debería estar ansioso. Debería. ¿Por qué? Porque aquello que me preocupa, yo vengo al que tiene el control de todo y se lo pongo en sus manos y ¿sabes qué? Descansaríamos. Pero esto nos muestra que nos falta oración. Y dice con acción de gracias. Señor, yo necesito esto, creo que necesito esto, estoy pensando en esto, pero Señor, gracias por lo que tú me das. Tú eres perfecto, tú sabes lo que haces, yo descanso en ti. Señor, tengo más de lo que tengo más de lo que necesito. Tú eres bueno. Y esto me preocupa en mi corazón.
No deberíamos. Esta palabra afán, por nada estéis afanosos, es la palabra merimna, que significa ansioso. Tener un cuidado que perturba, o sea, preocupado. Pero ¿sabes? Una persona que está confiando en el Señor, aun y cuando tenga un trabajo que deba ser duro, no debería afanarse. Nota por favor, 2 Tesalonicenses 3, 7 al 8. Si estoy ansioso y afanado, hermanos, es una característica. Hay codicia, estoy siendo avaricioso en ese aspecto y no siempre es dinero, hermanos. 2 Tesalonicenses 3, por favor, 7 al 8. Muy bien, quiero que ustedes lo lean porque este texto ha sido mal usado. Mira lo que dice, por favor, 3, 7 y 8. Fuerte, hermanos, juntos. ¿Dice? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de Sigan. sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahí está. ¿Quién trabajó con afán? Pablo. Pues sí podemos trabajar con afán. El problema es que la traducción de la Reina Valera, en la traducción la palabra no es la palabra merimna, que significa ansioso, perturbado, preocupado. La palabra traducida por la Reina Valera como con afán es la palabra kopos, que significa sencillamente trabajo arduo y molesto. Te leo cómo dice esta versión. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque había algunos flojonazos dentro de la iglesia que no estaban haciendo nada viviendo de los demás. Y podían trabajar, este era el punto. Entonces dice, pues ustedes saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Pablo sabía que él tenía que proveer el alimento para su grupo de trabajo. Pablo hacía tiendas, nos dice el libro de Hechos, fabricaba, cosía tiendas. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo se ponía a trabajar para dar de comer a su equipo de trabajo. Y su trabajo era arduo y era molesto, porque quizá lo que él quería era estar más tiempo con el Evangelio, pero no estaba ansioso. No estaba ansioso. Sabía que lo tenía que hacer, lo hacía cuando lo tenía que hacer. Y les mostró a la iglesia cómo vivir disciplinadamente, no ansiosamente, y corriendo a todos lados. Y preocupado por la comida, qué comeremos y qué beberemos. Eso contradeciría todo lo que enseñó Pablo en sus cartas. Aun cuando tengas que trabajar arduamente, no deberíamos estar ansiosos. Una segunda actitud que muestra avaricia es una actitud mezquina. Regresa conmigo a Números 11, por favor. Una actitud mezquina. Note el verso 32, estuvo el pueblo levantado todo el día, toda la noche, todo el siguiente día, y recogieron las codornices, y noten esta frase, y las tendieron para sí, por todos los alrededores del campamento, las que atraparon. El que recogió menos de estas personas afanadas, recogió 10 montones. El que recogió menos, recogió 10 montones. Muy bien, ahora, recogieron las codornices, las tendieron, dice el texto, para sí. Es decir, estas son mías, no me las tocas. Hicieron sus montoncitos, montonzotes. ¿Sabes? El que capturó menos casi fueron 2 toneladas de carne de codorniz. 2 toneladas. Yo creo que tenían unos súper refrigeradores o no sé cómo le iban a hacer. ¿Notas? Ahora, nota la actitud mezquina. Esa es la actitud avara. No es condescendiente. No busca compartir a los demás. Al final, solo busca su propio beneficio. Y se manifiesta con una actitud mezquina. Pregunta, ¿te duele dar y compartir con los demás? ¿Sabes? Para no reconocer esto, algunos nos pensamos precavidos o buenos economistas, pero solo con lo que es propio.
Los buenos economistas, en este sentido, digo, hay buenos economistas, pero los que se dicen precavidos son precavidos con lo que tienen aquí, pero cuando que es de los demás, es una actitud avara, mezquina. Yo no doy. El Señor habla de dar con liberalidad y alegría, por medio de la gracia que te provee y te fortalezca. Segunda a los Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No puede haber una persona que dé con alegría si es avara, porque lo va a hacer enojado a la fuerza, aunque no lo diga. Y en tercer lugar, vimos ansiedad, vemos mezquindad, como la avaricia. Y en tercer lugar, un deseo de acumulamiento. 10 montones. El homer eran entre 30 litros. Quiere decir que al menos el menos hábil de los ansiosos juntó aproximadamente 2,000 kilos de carne, como mencioné. Hermanos, por favor escucha esto. Todos. El ser acumulador de riquezas no muestra algún tipo de patología, de alguna enfermedad mental, sino que es el resultado de un corazón dominado por la codicia y la avaricia. No es una enfermedad. Si estás guardando ahí, no sé, ya tienes un montón de lo que tú quieras y te cuesta trabajo de ese montón de lo que tú quieras darle a alguien que lo necesita. Si nos cuesta ese trabajo, hermanos, estamos siendo avariciosos. Mira Isaías 5:8, por favor. Ya voy a terminar. Isaías 5:8. Ay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no queda sitio alguno, para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. La Reina Valera lo pone en forma de pregunta: ¿acaso habitaré en solos la tierra? Ay de los que juntan casa a casa y añaden campo a campo hasta que no queda sitio alguno. Sí, hermano, pero yo no tengo casa y campo, pero los quisieras. No hay diferencia. Pero luchas por ellos como luchó aquel que ahora sí los tiene. Dice el verso 9: a mis oídos el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente muchas casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores. Ay de aquel que acumula avaricia. Recuerda que estas son cosas que se escribieron para nuestra amorosa reprensión. Dice el Números 11, terminamos el verso 33, perdón. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, mira, no alcanzaron a comer el mes. Antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar, ¿recuerdas cuál era la palabra para de anhelo? Ataba. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hataba, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos, anhelantes. Y de Kibrot Hataba el pueblo salió para Haserot y permanecieron en Haserot. Dios actuó contra el pecado de ellos. Kibrot Hataba significa tumbas de la gula, pero esa es más una interpretación, porque en realidad es tumbas del deseo. ¿Pero qué deseaban? Comida. Por eso algunos la traducen como tumbas de la gula. Hermanos, podemos identificar rasgos de codicia y avaricia en nuestros corazones. ¿Sientes que necesitas resolver algo que Dios no ha resuelto favorablemente en tu vida y estás en ese trabajo? ¿En qué áreas te sientes descontento? ¿Cuáles son tus actitudes ante las riquezas? ¿Son ansiedad, preocupación y una actitud mezquina? ¿O un deseo de acumulamiento? Hermanos, esto es para todos. Corramos a la gracia de Dios para depender de la dirección, gracia y poder de Dios
y no sea nuestro corazón perverso el que nos conduzca engañosamente y nos argumentemos y digamos, lo estoy haciendo porque es necesario. Vayamos a la gracia de Dios. Ayúdame a ver mi avaricia, mi codicia, Señor, porque tú me has dado todo lo que necesito y nada se sale de tu mano. ¿Lo crees? Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por poder escuchar tu palabra, mi Dios, y realmente, Señor, poner el dedo en la llaga en nuestros propios corazones. Tú sabes, mi Dios, la avaricia y codicia de mi corazón. ¿En qué áreas debo identificarlas? Por favor, ayúdame. A veces pienso que soy un esforzado y diligente, cuando lo más probable es que estoy siendo un codicioso, avaricioso. Señor, tú nos dices en tu palabra que seamos diligentes en lo que se requiere diligencia. Ayúdanos a valorar lo que realmente vale y a luchar por lo que realmente, Señor, permanece, que es tu reino. Señor, danos entendimiento. Tú gobiernas, tú provees, tú nos das, tú nos quitas. Señor, si a ti te place, tú nos darás más, y si no te place, Señor, jamás alcanzaremos más. No nos permitas que nuestro corazón perverso nos engañe. Ayúdanos con tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús.